Gracias. Buenos días, vecinos. Buenos días, compañeros. Bueno, en este caso, como decía el consejero, estamos ante un caso un tanto extraño. Hablamos de una competencia del Ministerio de Medio Ambiente. El Cabildo toma parte y aporta la mitad de estos fondos necesarios para llevar a cabo esta obra de la Playa del Castillo, obra que no dudamos de su importancia, de su interés tanto turístico como de impulso para la zona de Antigua. Lo que sí nos extraña es la postura del Cabildo en este tema, la postura en relación a colaborar por encima de sus competencias en esta materia. Nos gustaría ver el mismo nivel de implicación cuando hablemos de materias como la vivienda, como la educación, como la sanidad. Y en la misma línea, pues entendemos que quizás no sería tan importante priorizar destinar 1.800.000 euros para esta obra cuando hay necesidades de los vecinos de Antigua, de los vecinos de Castillo más concretamente, como la necesidad de un colegio público, de un instituto, de un buen centro de salud. Entonces sí apoyaremos la moción de pedir la restitución de estos fondos porque creemos que hay necesidades en el propio municipio que se podrían paliar con este importe. Muchas gracias. Don Andrés Brianzó. Bueno, pues únicamente añadir que nosotros, por supuesto, reconocemos y defendemos la valoración del trabajo y, por tanto, la remuneración de la dedicación a una tarea como es la de los representantes públicos. Lo que sí abogamos es por una racionalización de los salarios, ¿vale?, en consonancia de los tiempos que estamos viviendo. De otra forma, se impediría que el acceso a estos cargos a gente que no fuera acaudalada, a gente que no tuviera dinero. Entonces, el principio que nosotros vemos más complicado para el apoyo de esta moción son los porcentajes de liberación que se han barajado entre los compañeros. Al final hemos llegado a la conclusión que, siendo coherentes con la propuesta que les presentamos en el anterior pleno de bajada de salarios al grupo de gobierno en un 25%, encaja con los márgenes que se están barajando en esta propuesta de liberación. Se propone una liberación del 75% por consejero de grupo, por portavocía. Entonces, sí encaja y creemos que no tenemos que ser más exigentes con nuestros compañeros del Grupo Popular y del Grupo Mixto que en nuestra propuesta, repito, de bajada de salarios al grupo de gobierno. Entonces, como encajan los parámetros, creemos que podemos entrar ahí. De cualquier manera, nosotros, es sabido por todos que voluntariamente nos hemos adscrito a un código ético muy restrictivo en materia de salarios y, por tanto, el excedente de este salario que nos correspondería pues será destinado a proyectos sociales, a movimientos solidarios. Invitamos al resto de consejeros que quizás se puedan sumar a esta causa y destinen pues un porcentaje importante de su salario a estos proyectos. Muchas gracias. Don Gustavo. Muchas gracias, señor presidente y todos los presentes. El objeto de esta moción surge de la necesidad de garantizar el acceso a la educación no universitaria, no obligatoria, de los estudiantes de Fuerteventura, ofreciéndoles transporte regular gratuito. No en vano, las reclamaciones de la FEMAPA, que es la Federación de las Madres y Padres de Fuerteventura, y la concentración de los propios estudiantes de la isla el año pasado como protesta por no tener acceso a este servicio, dio como resultado que varios partidos políticos incluyeran la apuesta por la solución a esta problemática en sus programas electorales, como es en el caso de Podemos, el PSOE o Coalición Canaria, en el caso, por ejemplo, del municipio de Candelaria, ya que este problema no es único en Fuerteventura y se repite por toda la geografía canaria. Y es por esto que nuestra solicitud se extiende solidariamente a todo el archipiélago. Somos conscientes, por otra parte, de que afortunadamente, se ha hecho público hace poco el establecimiento de una serie de reuniones entre el área de transporte de esta institución y representantes de la empresa de transporte regular de la isla, TIADE, con objeto de abaratar, a partir del próximo curso 2015-2016, el precio de la tarifa de guagua a alumnos de ciclos formativos y otras enseñanzas que no cubre el transporte escolar, y que esto ha desembocado en un sistema de tarifa plana de 43 euros mensuales. Esto es un 84,53% menos sobre el desembolso medio de 270 euros que buena parte de los estudiantes majoreros de enseñanzas no obligatorias debían realizar mensualmente. Y esto es algo que verdaderamente, sin duda, debemos felicitarnos. Sin embargo, aunque resulta este un loable esfuerzo, y así lo hemos de reconocer, tenemos que tener en cuenta que, a causa de lo extenso del periodo de crisis actual, existen en la isla economías familiares tan mermadas
que no podrían abarcar ni tan siquiera este coste, máxime si estamos hablando de familias con varios hijos. Según datos del ISTAC, el Instituto Canario de Estadística acerca de hogares, según umbral de pobreza moderada y severa, se encuentran en Fuerteventura 6.070 familias en pobreza moderada, con ingresos de entre 228 y 456 euros, y 3.434 familias en pobreza severa, con ingresos inferiores a 228 euros. Como es comprensible, la dedicación de 43 euros mensuales a efectos de transporte supondría un dispendio excesivo, dado los exiguos márgenes de ingreso familiar citados ahora mismo. Tenemos, por lo tanto, un 21,51% de familias majoreras, esto es, 9.504 familias, que tendrían tremendamente complicado, cuando no prácticamente imposible, acogerse a este sistema de tarifa plana. Esto nos hace evocar de nuevo la Ley 13/2007 del 17 de mayo de ordenación del transporte de carretera de Canarias, que en su artículo 4, principios y objetivos generales, y en su párrafo A, cita lo siguiente: la intervención pública sobre los transportes por carretera deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos: la satisfacción de la demanda de movilidad de la población en general, garantizando su derecho a un transporte público regular, de calidad y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente, como los ya comentados. Dicho esto, creemos que la aceptación por parte de este Pleno de la moción que nos ocupa puede dar lugar a complementar lo ya conseguido por el actual Gobierno al respecto de la tarifa plana para estudiantes de enseñanzas no obligatorias, dando lugar a una solución realmente integral a absolutamente todos los estudiantes majoreros, sea cual sea el estatus económico de sus familias, eliminando de una vez por todas uno de los vectores más decisivos en el abandono escolar de esta isla, que es el coste del transporte hacia los centros educativos desde las zonas más distantes. Por lo tanto, en definitiva, solicitamos en primera instancia instar por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias las soluciones que se mencionan en el encabezamiento de la presente moción y, en segundo lugar, comunicar al Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura y a la FEMAPA la respuesta obtenida por la Consejería de Educación y Universidades. En caso de respuesta negativa, organizar entre el Gobierno insular y los distintos agentes sociales, es decir, FEMAPA, afectados, asociaciones, etcétera, una mesa de trabajo donde se busquen otras soluciones y se escuchen alternativas al transporte gratuito organizado desde la Consejería de Educación y Universidades. Muchas gracias. Los políticos estamos aquí para solucionar problemas. Si tenemos que esperar a que la ley nos obligue o no nos obligue, pues no sé, simplemente tenemos que dar ideas y solucionar problemas tal cual nos vengan. Nosotros no hemos dicho en ningún momento, señor Jorge, que el Gobierno de Canarias asuma el coste de la totalidad de los estudiantes de la isla. Nos hemos centrado únicamente en aquellas familias en pobreza moderada, con unos ingresos muy exiguos, de 228 euros a 456, y en casos de pobreza severa, con unos ingresos de 228 euros. Por lo tanto, lo único que le pedimos al Gobierno de Canarias, y dado que este Cabildo ha hecho un gran esfuerzo, en primer lugar con un 30% de descuento que lleva años aplicándose en el bono de guagua, y ahora mismo con esta tarifa plana de 43 euros, simplemente le pedimos pues una ayuda para poder cumplir nada más y nada menos que la citada ley 13/2007 del 16 de mayo de ordenación de transporte por carretera de Canarias, que vuelvo a citar. La intervención pública sobre los transportes por carretera deberán orientarse a la consecución de los siguientes objetivos: la satisfacción de la demanda de movilidad de la población en general, garantizando su derecho a un transporte público regular, de calidad y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente, sin ningún tipo de distinción. Y yo creo que si
esta ley es aún más restrictiva que cualquier otra ley que nos diga que no es obligatoria subvencionar el transporte no obligatorio de enseñanzas pues, no obligatorias, de bachillerato, FP, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, hemos presentado esta moción, tanto al Grupo de Gobierno como al resto de grupos, con antelación, con la intención de que fuera estudiada y completada por todos, con la esperanza de obtener un respaldo unánime hoy. Pedimos unanimidad en este caso porque es la hora de posicionarse. Es el momento, creemos que es el momento de que el Cabildo dé un paso al frente y prime los derechos sociales sobre el posible beneficio económico. Los derechos humanos frente al negocio. Nuestra propuesta no es más que las reivindicaciones de movimientos sociales como la PAD, de movimientos de consumidores y usuarios como Facua y de otras plataformas afectadas por la estafa bancaria que nos han hecho llegar. Entendemos esta propuesta como una medida de presión para que estas entidades que asfixian a nuestros vecinos día a día, para forzarles a que desarrollen una política a favor del derecho de vivienda digna, un derecho que está recogido en nuestra Constitución y, por tanto, debemos de cumplir. Estamos en este Cabildo. Estamos en una situación en que podemos defender nuestra independencia frente a los bancos. No tenemos deudas ni préstamos. Podemos además elegir libremente con qué entidades mantener líneas de negocio abiertas y con cuáles no. Esta libertad de elección de contratación pública, por supuesto, que se rige por unos márgenes legales. Y en esta línea, por ejemplo, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que todos conocerán, en su artículo 3, como principios generales de la propia norma, recoge, y leo textualmente, las administraciones públicas, en aras de la cohesión social, conciliarán el avance paralelo y armonizado del progreso económico con la mejora de las prestaciones sociales y la sostenibilidad de su financiación. Así que es la propia ley la que indica a las administraciones públicas que deben contratar con las entidades que ofrezcan condiciones económicas más ventajosas, por supuesto, pero siempre atendiendo a que éstas supongan un impulso de las prestaciones sociales. Así, legalmente, que entendemos y creemos que podemos llegar a un acuerdo en que no podemos seguir negociando con entidades que desahucian a familias en nuestra isla por muy buenas condiciones económicas que ofrezcan a las cuentas de la corporación. El Código de Buenas Prácticas fue un intento para solucionar este problema, pero vemos que únicamente ha sido una medida de puro maquillaje electoral que afecta a un 0,7% de las familias que se encuentran en situación de ejecución hipotecaria. Tenemos datos, son datos públicos del Consejo General del Poder Judicial, en el que se refleja que una vez entrada en vigor este Código de Buenas Prácticas, pues las ejecuciones por impago de hipotecas no han descendido significativamente. Si dudan de estos datos que están publicados en datos oficiales, también podemos acudir a los afectados. Podemos preguntar a los propios afectados y entender su problemática. Porque muchas veces acudimos a las entidades financieras a escuchar su versión. Y su versión nos pueden decir muy buenas palabras de que no están realizando ejecuciones hipotecarias, que hace años que han cambiado la política, pero han encontrado otras formas de hacerlo. Lo hacen a través de sus financieras, lo hacen a través de sus fondos buitres. Entonces, ellos son los responsables últimos del drama que se está produciendo en la isla. Creemos que es el momento de posicionarnos y de estar del lado de los afectados, del lado de los desahuciados y no de los desahuciadores. Nada más, muchas gracias. Una cosa dirigida al consejero Alejandro en relación a esto que hablábamos ahora. Por supuesto que es posible, por supuesto que se puede hacer y de hecho se han aprobado mociones similares en multitud de puntos, en multitud de ayuntamientos en España. Se ha hecho en Vigo, en Sevilla, en Irún, en Baracaldo, en Carmona, en Sevilla. Se ha hecho en muchos sitios, se ha retirado. Tenemos la potestad de elegir con quién contratar y quién no, siempre, por supuesto, respetando la ley. De hecho, un compañero suyo en Nueva Canarias, José Ramírez, un concejal de Gran Canaria, pedía al Pleno hace escasamente 15 días más contundencia con aquellas entidades bancarias que no colaboren en la implementación de medidas contra desahucios y retiren los fondos municipales de estas entidades. Entonces, suponemos que su compañero, al igual que nosotros, pues habrá estudiado la legalidad de esta petición. Pero es más, en Santa Cruz de Tenerife, el alcalde, don José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, también se mantiene partidario de la misma, se ha manifestado partidario de la misma. Suspensión inmediata de desahucios en entidad y, si no, advertimos la retirada de fondos.
De Matos, del PSOE, lo mismo, utilizar herramientas necesarias contra los bancos que no aporten soluciones y, si no, retirada de fondos. La línea se está cumpliendo en muchos sitios, nosotros no tenemos por qué ser distintos. Ahora entendemos que parece que hay bastante acuerdo en el punto de modificar la primera parte, de romper ya las negociaciones, sino, como decía el compañero Blas, iniciar una serie de contactos con estas entidades a ver si llegamos a buen término. Pues nos parece que está muy bien, nos parece que es un punto que podemos enmendar sin ningún problema. De hecho, nosotros ya hemos comenzado esas conversaciones. Nos hemos reunido con Bankia, nos hemos reunido con representantes de UCI, de Caixa. Antes de presentar esta moción nos hemos reunido. Que nos parece interesante seguir reuniéndonos y que el equipo de gobierno se reúna a ver si conseguimos una solución. Ese es nuestro objetivo, conseguir una solución. Entonces, sí podremos aceptar una enmienda en este sentido y sí nos gustaría formar parte de esas conversaciones porque creemos que, además, al negociar con estas entidades financieras hace falta un perfil muy determinado de negociador y de conocedor del drama de estas familias y sí podemos entender que allí podríamos aportar nuestra experiencia. Entonces, pues nada, dejando abierta esta puerta de modificación del punto número 1, creemos que podemos conseguir una unanimidad, que es lo que buscamos en esta propuesta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Respecto a incluir al sector privado en algo tan sensible como el enorme legado etnográfico y arqueológico de Fuerteventura, subo la voz, no se oye. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, pues a este respecto a incluir al sector privado en algo tan sensible como el enorme legado etnográfico y arqueológico de la isla de Fuerteventura, que tendría sobre todo un potencial de atraer un turismo de investigación, añadiendo un importante elemento diversificador, hay que tener mucho cuidado. Lógicamente, el sector privado va a intentar sacar por lo menos el mayor rendimiento de su inversión y podemos correr el riesgo de caer en un modelo de una especie de parques temáticos dirigidos hacia el turismo masivo, es decir, una especie de, por así decirlo, de Majolandia, ¿no? Por lo tanto, apostamos más que por un cambio de gestión, apostamos en vez de un cambio de gestión a una mejor gestión, pero siempre pública. Esto siempre con mayores medios humanos y económicos. Y dicho esto, quizás a más de uno ahora esté pensando en los 1,8 millones de euros de la renovación de la playa del Castillo que se podía haber dedicado a este menester. Dicho esto, nada más que añadir. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, mi nombre es Odaya. Sí, no pasa nada, porque Disculpen. por aquí me llaman Olivia también, y entonces un poco... bueno, nosotros estamos a favor de esta moción. Creemos que el decreto 113/2015 nace para regular el mercado y el mercado de la vivienda alquiler vacacional. El alquiler de la vivienda vacacional genera riqueza y trabajo en muchas familias canarias, con un turismo sostenible y de calidad. Entendemos que con esta regulación se deja fuera, pues, como bien decía la consejera, al 90% de esas familias, y que supone a veces el único ingreso de dichas familias. Solicitamos la paralización inmediata del decreto que regula el alquiler y que se aprueba, pues eso, a 2 días de las elecciones. No solo el sector se ha sentido totalmente engañado, sino traicionado por el gobierno, sino que también el tejido socioeconómico, pues como puede ser la rehabilitación, restaurantes, alquileres de coches, limpieza y demás, pues se van a ver gravemente dañados. Gracias. Bueno, nosotros manifestamos nuestro apoyo en la supervivencia de la Biblioteca del Estado y nos solidarizamos por completo con los diferentes colectivos. Pero hacemos una reflexión y poniéndonos en antecedentes que la gestión que hacemos como políticos es pública, por lo tanto nuestras decisiones siempre tendrán que ir en beneficio de todos y todas, pues la propuesta, por ejemplo, sería, si existiera o hubiera existido un código ético en el que firmamos que asumimos con la responsabilidad de nuestro patrimonio personal, si lo hubiese, en este caso el derribo de esta infraestructura, que de antemano los informes técnicos estaban en contra de su construcción. Entonces yo creo que así nos los pensaríamos un poquito
antes de tomar decisiones en beneficio propio o circunstanciales. Y pues se podría poner en práctica para casos venideros, por ejemplo. Después, no obstante, también nos alegramos bastante que estén buscando alternativas para la solución de este problema. Gracias. Nos gustaría que se hubiera tenido en cuenta pues, la misma consideración con nuestra petición de bajada de salarios de los consejeros del grupo de gobierno. Por otro lado, nuestra posición siempre ha estado pues, de la parte de la racionalización de retribuciones, tanto de unos como de otros. Entonces, en este caso, para ser también coherentes con nuestra línea, igual que hemos votado en su momento en contra de subir el importe de estas indemnizaciones, pues ahora estaremos a favor de poner un límite que nos parece bien. Gracias. Nosotros vamos a hacer uso de la función que tenemos de portavoz de nuestros compañeros y nos gustaría hacer al grupo de gobierno una serie de preguntas. La primera es, ¿por qué la recientemente inaugurada Casa Alta de Tindaya permanece cerrada y qué medidas de seguridad se han tomado para proteger los valiosos grabados podomorfos que se encuentran dentro? Y en el mismo tema, hablando también de Tindaya... Si no las va a presentar por escrito... Sí, lo hemos presentado por escrito. Pero lo digo por la secretaria, para que en este caso se las va a pasar cuando termine de leerla la señora secretaria, ¿no? Sí, tenemos una copia. Perfecto. ¿Vale? Primero es eso, ¿qué medidas se han tomado para proteger estos podomorfos y por qué está cerrada? Y en segundo lugar, ¿cuánto ha costado la compra de los derechos del proyecto Chillida por parte del Cabildo y el Gobierno de Canarias, efectuado alrededor del pasado mes de marzo de 2015? El coste de la compra de estos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Doña Daya, tiene la palabra. Nosotros también, en representación de un miembro del Círculo de la Oliva, el ruego es el arreglo de la fuente de Tabaibare, situada en el municipio de La Oliva, tras haber quedado deteriorada por el derrumbe de muchas rocas. La propia fuente ahora queda desprotegida, lo cual permite el acceso de las cabras en el interior de la misma. Muchas gracias. Don Gustavo García. Muchas gracias, señor presidente. En este caso se trata de un ruego a partir del anuncio por parte de este Cabildo de Fuerteventura de la implantación de un bono de descuento del que hemos estado hablando antes, de 43 euros, y se pide en este caso ampliar los colectivos que pueden tener bonos de descuento especiales, incluso la gratuidad del servicio de transporte público para aquellas personas en disposición de percibir un descuento en el bono de guagua según el Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 2015-2018 del Cabildo de Fuerteventura, que serían, aparte de estudiantes, pensionistas, desempleados, familias numerosas y personas con diversidad funcional, además de incluir también como posibles titulares de los futuros bonos a las personas dependientes y aquellas cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Debido a los elevados precios del transporte público en Fuerteventura, esta ayuda es necesaria, ya que, por ejemplo, las personas con diversidad funcional o dependientes muchas veces han de ir acompañados, lo que dobla el precio del transporte para estos colectivos vulnerables. Se nos hace también la siguiente apreciación. Mucha gente no comprende o le parece curioso que un billete en TIADE de Morrojable a Puerto del Rosario cueste 10 euros, cubriendo una distancia de unos 89 kilómetros, mientras que en la península, para una distancia aproximadamente similar, de 88,2 kilómetros desde el aeropuerto de Madrid-Barajas a Toledo por la empresa Alsa, que es una empresa de características similares a TIADE, el billete cuesta 5,42 euros. Considerando además que el precio del gasoil es aproximadamente un 30% menor que en la península, esta situación se muestra como poco extraña.